Para el día de hoy, ahí usted puede ver el tema, lo tenemos en pantalla, que es precisamente el principio de los tipos, que es precisamente un tema de hermenéutica. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplicar precisamente a una situación específica, que es el de las ciudades de refugio. Entonces vamos a hacer primeramente esa situación de ir viendo primeramente lo que es la parte que tiene que ver con hermenéutica, en el sentido de poder decir, bueno, mire, y eso es el principio de los tipos, ¿qué se supone que significa? O a la hora de las horas en interpretación bíblica, ¿cómo se aplica? Ya a media vez tengamos esa base de cómo se hace la interpretación en base al principio de los tipos, entonces vamos a pasar al tema ese de las ciudades de refugio. Entonces, para que podamos tener una idea, precisamente hablando acerca de los tipos, primeramente nosotros notamos de que esa interpretación de tipos proviene precisamente de una palabra griega, que es la palabra tipos. Entonces, esa palabra tipos precisamente nos ayuda o nos sirve de base para poder entender lo siguiente. Bueno, y cuando nosotros decimos, mire, ¿y un tipo qué es? Ah, mire, un tipo es y fíjese que esta definición en este aspecto es bien importante, porque dice, es una ilustración basada en una persona, en una cosa o en un evento que tiene importancia histórica en sí, pero que además ha sido diseñado por Dios para representar algo todavía futuro. Entonces se da esa situación de que vaya, por qué dice que es una ilustración? Porque en todo caso todo el tipo incluye situaciones que son mencionadas en el Antiguo Testamento que pueden basarse en tres situaciones. Puede basarse en una persona, se puede basar en una cosa o se puede basar en un evento. Usted se fija, por ejemplo, para poner un caso de que la serpiente de bronce, por ejemplo, es un tipo de Cristo. Es un tipo precisamente basado en una cosa. En ese caso, pues la serpiente que el pueblo de Israel hizo precisamente en ese incidente que aparece en el libro de Números. Ahora, dice, pero además, dice, tiene importancia histórica en sí, dice, pero además ha sido diseñado por Dios para representar algo todavía futuro. Y la otra cosa también, hablando acerca de los tipos, es que los tipos tienen tres características que son bien importantes. La primera de ellas es que el tipo es profético. Ese es un detalle que es bien importante, que cuando nosotros hablamos de los tipos en las escrituras, generalmente implican situaciones proféticas. La otra cosa es que es exclusivamente bíblico. O sea, nosotros no podemos andar haciendo tipos de cosas que no están en la Biblia. Y el tercer detalle es de que contiene detalles significativos. Entonces, estas tres características precisamente, cuando nos metemos a esta situación de la interpretación de los tipos, es importante que nosotros las tengamos en cuenta. Uno, es profético. Dos, es exclusivamente bíblico. Y tres, contiene detalles significativos. Luego también otra cosa que es bien interesante en esto del principio de los tipos es lo siguiente. Fíjese que dice, y esto quiero llamar su atención a esto, acá donde estoy pasando el puntero, que dice como regla general. No, o sea, no quiere decir de que es una regla cerrada, ¿verdad? Pero dice que como regla general deben aceptarse como tales aquellos que son autenticados por el Nuevo Testamento. O sea, de preferencia, cuando nosotros hablamos acerca de un tipo, pensemos en aquellos que están en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento lo identifica como tal, por regla general. No quiere decir de que de tanto en tanto no nos podamos salir de esa regla. ¿Cómo no? Pero digámosle así como una forma prudencial, a veces como para andar evitando meternos en situaciones que no son convenientes, debemos de tener en mente esa regla general. Luego fíjese que también hay otra situación hablando acerca de los tipos y es lo siguiente, y es precisamente que esa palabra tipos aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que nosotros podemos ver de las veces en las que aparece en el Nuevo Testamento, que nos da una idea sobre de qué es de lo que estamos hablando. Mire, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, lo que dice Juan 20:25. Hermano Enrique, si nos lee esa cita, por favor, Juan 20:25. Si gusta, le pida. De la pantalla, lo puede hacer, no hay ningún problema. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto,
Él les dijo, si no me viere en sus manos la señal de los clavos, y no tienes mi dedo en el lugar de los clavos, y no tiene mi mano en el costado, no creeré. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? En el texto griego, precisamente cuando Tomás dice, mire, yo quiero ver la señal de los clavos. Entonces esa palabra de señal en el texto griego es la palabra tipos. Entonces por eso es de que cuando nosotros hablamos acerca de tipos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una señal. Estamos hablando de una señal. Luego fíjese que hay otro pasaje donde también tiene un significado bien interesante y es precisamente en Romanos 5:14. Hermano Michael, ¿será que nos puede leer Romanos 5:14? Ahí es el que está en pantalla. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Correcto. Ahí en esa cita de Romanos 5:14, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente aparece la palabra tipos. ¿Y cómo se traduce? Se traduce por figura. Entonces vea usted cómo en este caso la palabra que en el texto griego nosotros tenemos, que es la palabra tipos, perdón, ya en la traducción, ¿qué es lo que sucede? Los traductores pues entendieron precisamente de que la palabra permite todos esos conceptos. Entonces, por eso es de que en Juan 20:25, ¿cómo lo traducen? Lo traducen por señal. En Romanos 5:14, ¿cómo lo traducen? Lo traducen por figura. Porque precisamente cuando hablamos acerca de los tipos en las escrituras, estamos hablando acerca de señales, estamos hablando acerca de figuras. Y mire, por ejemplo, este otro caso, Primera de Pedro 5:3. Hermana Yesenia, si nos puede leer, por favor, Primera de Pedro 5:3. Lo puede leer ya sea de la pantalla o de su Biblia, como le salga mejor. No ha activado el micrófono. No ha activado el micrófono. Hola, hoy creo que sí. Lea, veamos. No, sigue sin oírselo. Sigue sin oírselo. No. Bueno, vea, no se le oye, no se le oye. Bien, se lo voy a leer yo. Mire lo que dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, hablando acerca de los requisitos de los pastores. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? La palabra tipos se traduce por ejemplo. Entonces nosotros tenemos la situación de decir, bueno, mire, ¿y un tipo qué es? Mire, un tipo es una señal, un tipo es una figura, un tipo es un ejemplo, ¿verdad? Que es precisamente la manera en la que esta palabra, tomada del texto griego, se traduce en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Y está este otro caso, mire, el de Hebreos 8:5, el de Hebreos 8:5. Hermano Enrique, si nos lee por favor Hebreos 8:5. Me dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Correcto. Entonces ve en este caso como la palabra griega tipos en diferentes partes de las escrituras tiene unos, digámosle así, tiene unos conceptos bien interesantes respecto de cuál es el significado que encierra, porque dice que significa una señal, significa una figura, significa un ejemplo, significa un modelo. Entonces es por eso de que cuando hablamos acerca de los tipos en interpretación bíblica, la verdad que ese es un punto bien importante, pues. ¿Por qué razón? Porque precisamente nos ayuda a comprender muchos pasajes, nos ayuda a comprender muchos pasajes del Antiguo Testamento que a veces tal vez de otra manera como que pudieran tener otro tipo de significado. Tan es así de que fíjese de que, por ejemplo, acá tenemos, y en este cuadro que vamos a ver, lo que usted va a ver precisamente son los tipos de Cristo. Y mire, por ejemplo, algunos de los que claramente están identificados en las Escrituras. Por ejemplo, Adán.
Adán en Romanos 5:14, ¿qué es lo que sucede? Pablo dice de que Adán es figura del que había de venir. Entonces, ¿por qué sabemos de que Adán es un tipo de Cristo? Porque el Nuevo Testamento lo identifica. Y en este caso, si tomamos la definición de lo que son los tipos, dice que el tipo está basado en una persona, en una cosa, en un evento que tiene importancia histórica en sí. O sea que Adán existió, pues. Adán existió. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, puede usarse, dice, para representar algo todavía futuro. Eso es hablando acerca de Adán. Luego también, por ejemplo, tenemos a Abraham e Isaac. ¿Por qué Abraham e Isaac son un tipo de Cristo? Porque es el padre entregando al hijo en sacrificio, ¿verdad? Entonces, por eso es que el escritor de Hebreos, bueno, y el escritor de Hebreos va más allá, porque dice de que Abraham, dice, iba a sacrificar a su hijo, dice, pensando que Dios es poderoso para resucitarle aún de entre los muertos, dice, de donde el sentido figurado lo vuelve a recibir. Entonces tenemos esa situación, el hecho de poder decir, bueno, mire, ¿y qué es lo que sucede? Adán es un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia habla inclusive acerca del primer Adán y habla acerca del postrer Adán. Abraham e Isaac, le decía, son un tipo de Cristo precisamente por la figura esa de que es el padre entregando al hijo en sacrificio. Melquisedec también es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos menciona que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida. Entonces, hay varias cosas hablando acerca de Melquisedec, de que definitivamente son un tipo perfecto de la persona de Cristo. También está, por ejemplo, el rey Salomón. Usted ve que, por ejemplo, en Mateo 12:42, que es lo que dice la escritura, que la reina del sur dice, se levantará contra esta generación, dice, y la condenará, dice, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay más que Salomón en este lugar. Entonces Jesucristo mismo identifica al rey Salomón como un tipo de su persona. ¿Por qué? Porque Salomón es un tipo de Cristo en su etapa reinante, ¿verdad? Luego también tenemos, por ejemplo, de que Jonás, bueno, Mateo 12:40 dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tenemos también el templo, que el Señor les dice en Mateo 12:6, uno mayor que el templo está aquí. Y tenemos también el caso de la serpiente en el desierto. Y fíjese que hablando acerca de la serpiente, aquí se da una situación, que el Señor viene y les dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también tiene, por ejemplo, el Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7, que es lo que dice, nuestra Pascua que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Y está, por ejemplo, la roca, que en 1 Corintios 10:4, que es lo que dice, hablando de la roca de la que salía agua cuando los israelitas andaban en el desierto. El apóstol Pablo dice, y bebían de la roca que los seguía, dice, y la roca era Cristo. Entonces, fíjese que esto de los tipos es bien interesante por lo siguiente, porque a veces hay quienes dicen, bueno, mire, yo he escuchado muchas veces esa explicación que dicen, es que Jesucristo no estaba en el Antiguo Testamento. Discúlpeme, pero eso no es cierto. Porque Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento ¿cómo? Como el ángel de Jehová, ¿verdad? Estaba en la creación, por ejemplo, cuando en Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la obra de Cristo prácticamente en toda esta simbología de los tipos, ahí está representada. Es por eso que en el Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús iba camino a Emaús, ¿qué es lo que sucedía? Dice que comenzando por Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces puede usted darse cuenta de que en ese aspecto el principio de los tipos es bien importante, precisamente por, digámosle así, por lo que nos enseña respecto de la persona de Cristo. No sé si hasta el momento hay alguna cosa que la he dicho muy rápido y usted quisiera que se ampliase mejor, o todos estamos bien hasta aquí. Si todos estamos bien hasta aquí, pues vamos a pensar pues de que el que calla otorga, ¿va? De todos modos, no se preocupe, para los que es primera vez que están en la reunión, más adelante tenemos un momento en el que ustedes pueden preguntar y pueden expresar sus opiniones sobre todas las cosas que estamos diciendo. Pero eso no quiere decir de que si a lo largo de lo que se va explicando
usted siente que, perdón, usted siente que algo está muy rápido, siéntase en la confianza de poder preguntarlo y yo con mucho gusto se lo explico. Bueno, eso es hablando acerca de los tipos de Cristo. Ahora pues, como la parte del tema tiene que ver con las ciudades de refugio, fíjense que estas mentadas ciudades de refugio, la verdad que son, se prestan mucho precisamente para poder hacer un análisis de lo que el principio de tipo representa, precisamente por para qué servían esas ciudades, en qué momento se dijeron que se iban a elegir. Entonces, hay una simbología muy interesante en todo esto. Entonces, precisamente para que podamos entrar un poquito en materia, mire lo que dice la Escritura hablando acerca de las ciudades de refugio. Hay uno de los pasajes que vamos a ver que está en Números 35, 22 al 26. Ahí en ese caso, hermana María Julia, ¿será que nos puede leer Números 35 del 22 al 24, el texto que está en pantalla? Números 35 del 22 al 24. Hola, hola. Veamos. Listo. A ver, dele. Así casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre cualquier instrumento sin desechanza, o bien sin verlo hizo cesar sobre él a una piedra que pudo matarlo o muriera, y él era enemigo, y él no era enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Correcto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Fíjese de que las ciudades de refugio estaban precisamente para resolver un problema un poco curioso, y era este. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si una persona mataba a alguien accidentalmente? Claro, usted dice, mire, es que no se mata accidentalmente, sino que hay homicidio. Pues. No, pero fíjese que pueden ocurrir muertes accidentales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya vamos a seguir leyendo, vamos a ver precisamente las ciudades de refugio se ocupaban, pero en este caso en específico, porque estaba la situación. Estaba la situación de, por ejemplo, en el caso del asesinato premeditado, pero en este caso las ciudades de refugio servían para este caso de los asesinatos accidentales. Y mire de qué manera mire a esto. En el versículo 25 dice, y la congregación, dice, librará al homicida de mano del vengador de las y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muere el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y mire lo que dice los versículos 26 y 27. Hermano Michael, ¿será que no puede leer esa cita? Números 26 y 27 son los últimos dos versículos que están Sí, en cómo no. pantalla. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Correcto. Mire la figura que se daba. Cuando una persona mataba a alguien accidentalmente, lo primerito que tenía que hacer mientras se averiguaba y mientras se aclaraba qué era lo que tenía que hacer, se tenía que ir a una ciudad de refugio, pero ya va. Se tenía que ir a meter a una ciudad de refugio, pero ya. ¿A qué se refiere con el vengador de la sangre? Los familiares de la persona muerta. Porque los familiares de la persona muerta, pues como que no era aquello de que, sí, lo mató por accidente, ¿cómo no? Contame otro chiste, ¿va? Entonces, ¿qué era lo que iba a suceder? De parte de los familiares, iba a existir la primera opción de querer vengar. Entonces, lo que la persona tenía que hacer era irse, pero de ya, a una ciudad de refugio y meterse.
el familiar no se podía meter a matarlo, ni tampoco podía meterse a sacarlo y matarlo, sino que él en la ciudad de refugio, ¿qué era lo que sucedía? Él ahí estaba protegido mientras se averiguaba qué era lo que había sucedido. Si este sujeto que estaba en la ciudad de refugio, por andar de inteligente, él decía, me voy a salir de la ciudad de refugio, y el vengador lo hallaba afuera y lo mataba, entonces dice la escritura que en ese caso no se contaba como asesinato, porque él estaba protegido siempre y cuando, estuviera adentro de la ciudad de refugio, no se tenía que salir. Pero ¿qué era lo que sucedía si, por ejemplo, si después de una investigación se encontraba que no ha sido un asesinato accidental, sino que había sido un asesinato premeditado? Entonces venían los ancianos de la ciudad y ellos se lo entregaban al vengador para que lo matara. Entonces esa figura de la ciudad de refugio, ¿para qué era? Era una manera para proteger en el caso de los asesinatos accidentales. Hace muchos años, por ejemplo, fíjese que en la iglesia, por aquello de que usted pudiera pensar eso y que pueden ocurrir asesinatos accidentales, una vez se dio el caso de que, por ejemplo, una hermana de la iglesia iba pasando entre dos buses y el motorista no se fijó y retrocedió y la aplastó y la mató. Claro, él no quería hacer eso, no quería hacer eso. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fue un problema bien complicado, gracias a Dios, pues se logró resolver de la mejor manera, pero vamos al asunto que precisamente esta situación que está contemplada acá en las escrituras, mire cómo puede ser eso que alguien puede matar a alguien accidentalmente. Tristemente puede ocurrir. Tristemente puede ocurrir. Entonces, las ciudades de refugio estaban precisamente para esos casos. Pero mire la otra situación que se daba también con las ciudades de refugio y que es una situación que hay que considerarla. Aquí es cuando ya las escrituras comienzan a decir de qué manera era que se iba a hacer esta situación de las ciudades. Hermano Enrique, leamos por favor esos versículos desde Josué 20, desde el 1 hasta el 4. Josué 20, del 1 hasta el 4. Ahí están en pantalla o si los puede leer en su Biblia, como le salga mejor. Josué 20, del 1 al 4. Tiene que activar el micrófono. Veamos. Ya está. A ver. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y aquellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Correcto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Cuando se daba esta situación de la muerte accidental, ¿qué era lo que tenía que hacer la persona? Correr a la ciudad de refugio. Y llegaba y le explicaba a los ancianos de la ciudad, mire, yo vengo para acá porque me ha pasado este problema. Entonces yo vengo acá precisamente para recibir protección mientras se resuelve. Mientras se resuelve. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Los ancianos lo recibían cuando llegaba el vengador de la sangre. Como le repito, él no podía matarlo adentro de la ciudad, porque las ciudades de refugio eran precisamente para eso. Ni tampoco lo podía sacar, aquello de poder decir, bueno, como en la ciudad no lo puedo matar, lo voy a sacar y lo voy a matar afuera. No podía hacer eso. Lo que sí podía hacer era que si el otro se salía, entonces él sí lo podía matar, pero él no podía entrar a matarlo. Entonces, en las ciudades de refugio, prácticamente lo que él estaba haciendo era de que estaba protegido, pues, mientras se averiguaba. ¿Qué sucedía si alguien, aprovechando esta figura, digamos, un homicida verdadero, quería ocupar la ciudad de refugio para protegerse? Cuando los ancianos investigaban y se demostraba que el hombre era culpable, los mismos ancianos se lo entregaban al vengador para que lo matara.
Entonces, le diré, era un caso bien curioso precisamente sobre cómo las escrituras manejaban esta situación. Ahora mire lo que sucede. Dice, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad a donde huyó. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Venían los ancianos y juzgaban y decían, no, mire, fue una muerte accidental. Pero eso no significaba que él ya podía salir. No, sino que tenía que quedarse en la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote de esa época se muriera. Ya cuando el sumo sacerdote se moría, él entonces podía salir. Ahora, claro, las ciudades de refugio, porque a veces cuando yo he explicado este tema, me preguntan, mire, ¿y eran ciudades desiertas? No, allí vivía gente. Era una ciudad normal. Era una ciudad normal. La diferencia era el uso que tenían, que aparte de que era una ciudad normal, eran precisamente ciudades que cumplían esa función donde se podía esconder o refugiar a aquella persona que había matado a alguien por accidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire lo que dice la escritura que hicieron. Entonces señalaron a sedes en Galilea, Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat-Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tierra de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente. O sea, esto solo aplicaba para las muertes accidentales, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Ahora, ¿y dónde quedaban estas ciudades? Fíjese que estas ciudades eran bien interesantes. Mire, ahí usted ve el mapa de Israel. Y una de las cosas que leíamos en el texto era precisamente que las ciudades eran 6. ¿Cuáles? Eran Sedes, Siquem, Kiriat Arba o Hebrón, Becer, Ramot y Golán. Esas eran las 6 ciudades de refugio, donde estaban ubicadas. Observe. Vea de que van a aparecer unos cuadritos rojos. Mire, ahí está el primero, ahí está el segundo, ahí está el tercero, ahí está el cuarto, el quinto y el sexto. Si usted no los ha visto bien, Becer estaba aquí, mire. Perdón, Sedes. Sedes estaba aquí, mire. Sedes estaba aquí. Siquem estaba aquí, donde estoy pasando el puntero. Siquem estaba aquí. Hebrón estaba aquí. Becer estaba aquí. Ramot estaba aquí y Golán estaba aquí, ¿verdad? Le voy a ubicar otra vez. Mire, aquí tenemos Sedes, acá. Aquí tenemos Siquem en esta parte de acá. Acá tenemos Hebrón. Acá tenemos Becer. Aquí está Ramot de Galaad. Y aquí está Golán en Basán. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Prácticamente habían 6 ciudades. Habían 6 ciudades donde el que mataba a alguien accidentalmente podía huir para que lo protegiera, ¿verdad? Ahora bien, ya que tenemos clara esta situación, nosotros nos vamos a dar cuenta acerca de otra cosa. ¿Qué tenían de especial las ciudades de refugio? Todas habían sido construidas antes que Israel llegara a Canaán. O sea, ellos no las construyeron, sino que lo único que hicieron es que cuando fue la conquista de Canaán, las ciudades ya estaban hechas. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Esta van a ser ciudades de refugio. Entonces, simplemente nombraron la ciudad para que la ciudad tuviera esa doble función. Esa es la primera. La otra cosa era que todas las ciudades de refugio, fíjese bien, las 6 ciudades de refugio, todas estaban en montes. O sea, ninguna quedaba en un valle, ninguna, sino que todas quedaban en montes. ¿Cuál es la idea? Invisibles.
Entonces, por eso era de que todas las ciudades quedaban en montes. La otra cosa era de que todas estaban accesibles a menos de un día de camino, sin importar en qué parte del territorio se encontrase la persona. Porque estaba esa situación de que, mire, y en cualquier parte de Israel que una persona estuviera, si se topaba con esta situación de la muerte accidental, era lo que sucedía. Estaba a menos de un día de camino de poder llegar a una ciudad de refugio. O sea, él estaba cerca, pero lo que tenía que hacer es, mira, vámonos ya, porque si el vengador me hay afuera, me mata. Entonces yo lo que tengo que hacer es que tengo que llegar a cualquiera de las 6, puedo ir a la que yo quiera. La cosa es que tengo que llegar antes que el vengador de la sangre me halle y me mate, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Y mire lo que dice la escritura. Dice que servían de refugio para el que mataba a otro por accidente. Por eso dice el libro de Números, estas 6 ciudades eran de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que morara entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. Entonces, las ciudades de refugio servían solo para los casos de muertes accidentales. En el caso de los asesinos, ahí ya la ley de Moisés tenía otra manera sobre cómo proceder. Pero en este caso, ¿qué era lo que sucedía? Las ciudades de refugio servían para ese caso, las muertes accidentales. Las ciudades, todas estaban en montes, todas eran visibles. Todas habían sido construidas antes de que los israelitas llegaran. Entonces lo único que ellos tenían que hacer era nada más, mire, esta ciudad va a cumplir la función de ciudad de refugio. Ahora, ¿cuál es la idea y por qué estábamos hablando en el principio de tipos? ¿Cuál es la idea de estudiar las ciudades de refugio en el principio de tipos? Precisamente por el comportamiento que tienen y por el uso que tienen, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que los nombres de las ciudades de refugio para nosotros tienen lecciones importantes, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver los nombres de las 6 ciudades y vamos a ver cuál es la lección que está escondida en ellas. Mire, por ejemplo, en este caso, hablando acerca de la ciudad de Sedes. Sedes lo que significa es lugar santo. En el hebreo se lee Kedesh, Kedesh, pero es básicamente lo mismo. Entonces, Sedes lo que significa es lugar santo. Ahora bien, ¿y qué tiene de especial? ¿Y qué tiene de especial la ciudad de Sedes? Lo que tiene de especial es esto, mire. Hermano Hernán, ¿será que nos puede leer 1 Corintios 6 del 9 al 11, por favor? 1 Corintios 6 del 9 al 11, es el que está en pantalla. Hermano Hernán Chávez. Hola. Veamos. Buenas noches, pastor. Buenas. Ayúdenos ahí, por favor, con el versículo que está en pantalla. El 9. Sí, desde el 9 hasta el 11. Ya lo sacó porque ya no lo veo. Ya no lo veo, como que lo sacó de la reunión. Ahí está, ya viene para adentro otra vez. Lo había sacado del sistema usted. Hola. Hola, hola. Lo había sacado del sistema. Sí, hombre. Dice, Bueno. amén. Perdón, pastor, se me salió, Sí, no se pero preocupe. aquí vamos. ¿No Ok. sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Correcto. Amén. Gracias. Entonces, ¿por qué una de las ciudades de refugio era Sedes? Porque Sedes lo que significa es lugar santo. Y vea qué interesante precisamente porque Sedes
era una ciudad de refugio, porque acá el apóstol Pablo en Primera de Corintios dice, mire, dice, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora que estamos en Cristo, ya habéis sido santificados. O sea que cuando una persona recibe a Cristo es como que se mete a la ciudad de refugio y lo santifica, ¿verdad? Entonces, esa es la parte interesante sobre por qué razón, o digámosle así, por qué es importante estudiar el principio de tipos desde el punto de vista hermenéutica. Porque vea usted en este caso, por ejemplo, cómo al ir viendo cada uno de los nombres, ¿con qué nos vamos topando? Nos vamos topando precisamente con la obra de Dios en la vida de las personas. En este caso, pues, sedes, decimos, significa lugar santo. Y vemos como el apóstol Pablo nos dice, mire, ya hemos sido santificados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la otra ciudad? Con la ciudad de Siquem. La ciudad de Siquem. En el hebreo, Siquem se lee Shechem. Así es como se lee en hebreo, Shechem. Y Siquem lo que significa es hombro, o sea, esta parte del cuerpo significa hombro. Ahora bien, ¿por qué razón la ciudad de Siquem tenía ese nombre? Es por esto, miren. Porque usted se fija de que cuando el Señor cuenta la parábola de la oveja perdida, mire lo que dice la escritura que sucede. Hermana María Julia, ¿será que nos puede leer Lucas 15 del 4 al 7? Listo, pastor. A ver, dale. Del 4 al 7. del Lucas 4 al 15 del 7. 4 al 7. Así es. Ok, ok. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. Correcto. Wow. ¿Verdad que ese wow a mí también de veras me dice mucho? Porque la ciudad de Siquem, que es lo que se llama hombro. ¿Pero por qué? Precisamente porque el Señor cuando encuentra la oveja perdida, ¿dónde se la pone? Se la pone en el hombro. Se la pone en el hombro y se la lleva para la casa. Entonces, ese es el asunto porque el principio de tipo desde el punto de vista hermenéutica es bien importante, precisamente porque nos ayuda a descubrir este tipo de situaciones que están encerradas en las escrituras, ¿verdad? Entonces, vea cómo ahorita llevamos, en el caso de sedes, que decimos significa santuario, dice la Biblia de que ya hemos sido santificados. Siquem decimos que significa hombro, y mire la tercera ciudad. Mire la tercera ciudad, que es la ciudad de Hebrón. En el hebreo se lee Hebrón, se le da como pronunciación de J. Se lee Hebrón. ¿Y qué significa Hebrón? Hebrón lo que significa es comunión, comunión. Hermano Michael nos puede leer 1 Corintios 1:9. Es la cita que está en pantalla. Vamos allá. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Correcto, vea qué es lo que dice la Escritura. ¿A qué hemos sido llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Que precisamente el nombre, lo que Hebrón significa. Hebrón significa comunión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona entrega su vida a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Es como que se mete a la ciudad de refugio de Hebrón, a la comunión, a la comunión. Y mire, por ejemplo, otra cita que también nos habla acerca de lo mismo, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, dése cuenta que en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Cada uno de los nombres de las ciudades de refugio
que servían precisamente para que se refugiara allí el que había matado a otro accidentalmente, tienen el mensaje de la obra de Dios en la vida de los creyentes, ¿verdad? Entonces, claro, desde el punto de vista hermenéutica, es importante conocer esto, pues. Es importante que nosotros conozcamos en qué consiste el principio y cómo se aplica. Bueno, ahorita tenemos la ciudad de Hebrón, luego tenemos la cuarta, mire, que era la ciudad de Becer. En el hebreo se pronuncia Betzer, o sea, le pone TS, porque esta letrita que está acá, mira acá donde estoy pasando el cursor, esta es la letra Tzade, y la letra Tzade en el hebreo tiene la pronunciación de TS. Entonces en el hebreo usted lee Betzer. Becer lo que significa es fortaleza. Becer lo que significa es fortaleza. ¿Y tenemos versículo para eso? Ah, claro que sí, mire uno que todos conocemos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Volvemos a lo mismo, que cuando una persona se acerca a Dios, ¿qué es lo que sucede? Es como que se metiera a la ciudad de refugio. Pero en este caso, ¿a qué ciudad de refugio se está metiendo? A la ciudad de Becer. ¿Y qué significa Becer? Becer significa fortaleza. Eso es lo que significa Becer. Hermano, Enrique, léanos esa cita de 2 Corintios 3:5, por favor. 2 Corintios 3:5. Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar alguno como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Correcto, vea qué interesante, dice, nuestra competencia proviene de Dios, o sea, es Dios el que me da la fortaleza para poder hacer las cosas. Puede usted darse cuenta de una de las ciudades, lo que le comentaba al principio, que cada una de las ciudades, ¿qué es lo que hace? Nos habla precisamente de la obra de Dios en la vida de las personas. Entonces, ¿para qué servían las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio servían precisamente para los casos de de muertes accidentales, solamente para esos casos, en los casos de muertes accidentales. ¿Cuántas ciudades de refugio habían? Habían 6. Todas estaban en montes y todas estaban de tal manera que cualquier persona que se viera implicada en esa situación tenía que correr a la ciudad de refugio y la ciudad no estaba lejos, como para que alguien dijera, mire cómo llego. No, estaba bien cerca, estaba bien cerca. Ahora, hablando acerca de la otra ciudad que es la ciudad de Ramot, en el hebreo pues también así se lee Ramot. Y Ramot lo que significa es alturas. Ramot lo que significa es alturas. Veamos, por ejemplo, hermana Yesenia, ¿será que ahora ya se tiene activado para que nos ayude en la lectura? Efesios 2:6, hermana Yesenia. Hola. Yo creo que no. Bueno, mira lo que dice. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿a dónde? Dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nos hizo sentar en las alturas. Nos hizo sentar en las alturas. Y mire todavía por acá esta otra cita. Dice, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es por eso precisamente de que la ciudad de Ramot, ¿qué es? Alturas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, es como que fuéramos a la ciudad de Ramot, ¿verdad? A la ciudad de las alturas. Y eso es lo que dice la Escritura que nos va a suceder a nosotros, que vamos a levantarlas como las águilas. Se da cuenta entonces cómo cada uno de los nombres de las ciudades para nosotros tienen mensajes importantes. Y veamos la última. Veamos la última. La última ciudad es la ciudad de Golán. Golán se lee igualito en el hebreo y Golán lo que significa es gozo. Es gozo. Está este pasaje que es el conocido, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Hermana María Julia, ¿nos puede leer por favor el Salmo 4:7? El Salmo 4:7. Listo. A ver. Ah, pero no está aquí en pantalla, ¿ve? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Ah, sí, O déjeme ver. sí, Sí, ya lo vi. Ok, ya. Ok. Tú dices alegría en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y y su mosto. Correcto. Entonces vea lo que dice. Mira, dice que es la ciudad de Golán. Golán es la ciudad del gozo. Golán es la ciudad del gozo. ¿Y qué dice la escritura? Tú diste alegría a mi corazón, dice. ¿Qué tanta fue la alegría que me diste? Mayor que la de ellos, dice. O sea, mayor que la de los bolos, ¿verdad? Mayor que la de la persona que se emborracha. Entonces, por eso es que dice la escritura esa situación de que dice, tú diste alegría a mi corazón. Puede usted darse cuenta entonces que en cada uno de los nombres de las ciudades de refugio, definitivamente hay un mensaje que para nosotros es importante. Y también a nosotros nos sirve precisamente para resaltar ese punto de la importancia del principio de tipos en la interpretación bíblica. Así que ahora vamos a pasar a la parte interesante, que es la parte donde ustedes pueden opinar, en la cual ustedes pueden preguntar. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre todo esto que hemos dicho, pues siéntase en la completa confianza de poder hacer su pregunta y con mucho gusto la contestamos. ¿Alguien tiene, ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho? Algo que no, que lo dije muy rápido, algo que le gustaría que lo que le explicase mejor, o que, por ejemplo, usted quisiera ampliar o aportar algo respecto de lo que hemos dicho. A ver, veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, hola. ¿Todos estamos bien? Todo claro como Joder, los chats, dice. ¿verdad? No, gracias, No, pastor. Gracias, de verdad. Interesante. A veces uno pasa esos temas y no se detiene como a verlo de esa. Gracias por, por lo que está haciendo por nosotros. y le voy, Sí, y le voy, me había dígame, ausentado, pero ya estoy de nuevo. ya vuelve a las andadas. No, y le voy a decir una cosa, más que todo usted que está usted que está en este ministerio, por ejemplo, de Sana Mi Corazón. Yo siento que a veces, por ejemplo, temas como este, muchas veces le pueden servir a las personas para entender el hecho de poder decir, mira lo que el Señor tiene para sanarte. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, Justo en eso pensaba, que a veces la ciudad de refugio no necesariamente, o sea, se le puede dar desde el otro punto de vista, que el Señor ahí está con la ciudad de refugio esperando. ajá. Y fíjese que lo bonito es de que vaya, que era lo que sucedía, como estaban, era tan fácil de llegar, era tan fácil de llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La idea que en ese aspecto se puede explotar, por ejemplo, cuando digamos usted quiera repetir este estudio, por ejemplo, explotar la idea, mire, si es que llegar al Señor es fácil, hombre. Llegar al Señor es fácil, o sea, fíjese que no es, por ejemplo, como ocurría con la luz del mundo, de que si usted era miembro de la luz del mundo y usted se quería casar, había que ir hasta México, allá a la frontera con Estados Unidos. Imagínese usted y qué pasa con toda aquella gente que eso nos queda lejos. O no pueden Mientras que hacer. no lo pueden hacer. Mientras que en el caso de las ciudades de refugio, ¿qué era lo que sucedía? Estaba tan fácil de llegar de que ahí lo único que tiene que hacer es ir. Entonces, le digo, temas como este, yo siento que muchas veces se presta a veces para que la persona pueda entender, vaya, porque según yo le he logrado entender de lo que usted me cuenta de su ministerio, como que hay personas que muchas veces llegan con cargas a veces sobre golpes que la vida les ha dado, ¿no? Y que necesitan a veces que como que les pongan la curita y le venden la herida, ¿va? Y muchas veces se sienten abandonadas con Dios porque dicen, cuando esto me estaba pasando, clamé y Dios no me escuchó. Ya más de ¿Dónde alguien, estaba, ya más de alguien le he dicho eso. dónde estaba Dios? Sí, sí. Y en ese caso, ¿cómo ha sido el proceso? Tal vez algún caso que usted nos pudiera compartir. Ah, pues lo que dice la Biblia, que Salmos 34:18, que es como el versículo lema del programa, que eso podrá decirle la gente y algunas veces uno termina aceptando lo que la cultura dice, pero la Biblia dice que cercano está a los quebrantados de corazón, Ajá. que también
o sea, el programa ya nos da los versículos, qué es lo que ante esa situación, qué es lo, porque se presenta, qué dice la cultura cuando estás sufriendo, que Dios te ha abandonado, que algo estás pagando, y así da lo que la gente dice. Entonces, Romanos 8:28 dice que el Señor, o sea, nos ama independiente, no podemos hacer nada para que nos ame más, ni dejar de hacer algo para que nos ame menos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, ni lo futuro, nada nos separa del amor de Dios. Entonces, y así versículos que hablan sobre que el Señor sí está cerca, que el Señor es paciente, que no retarda su, que Él buscaba a los y decir que se tenía compasión de los que sufrían y así ciertos versículos de la Y Biblia. cuénteme una cosa, y cuando usted, digamos, por ejemplo, comienza a citarles 1 o 2 versículos de esto que nos acaba de decir, ¿cómo siente usted la recepción de la gente en el sentido de que no lo toman como una cuestión de religión, sino que entienden realmente lo que está encerrado pues, en el versículo? ¿Cómo lo toman ellos? Es por eso que el programa funciona, porque la gente dice, no lo había visto así, porque antes de eso se les da el origen del sufrimiento, porque hay sufrimiento en el mundo, porque hay maldad y sufrimiento en el mundo. Entonces la gente llega a pesar de estar en la iglesia, creen que, o sea, que el sufrimiento es porque no han hecho cosas lo suficientemente para agradar a Dios, que no han orado, que no han diezmado. Entonces, pero cuando se les dice las causas del origen del sufrimiento, que Satanás, que la desobediencia, que la creación dañada, que nuestras decisiones van a afectar a veces a los que están más cerca y a veces afectamos a gente que nada tiene que ver. No es que usted haya hecho malo, es la decisión de otro imprudente y así. Muy Entonces bien. se va llevando paso a paso. Primero se les dice por qué hay sufrimiento y maldad en el mundo y después dónde estaba Dios cuando tú estabas sufriendo. Él estaba en el mismo lugar. Y así. Mire qué interesante. Veamos, ¿alguien más que tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos estado diciendo? Recuerde mire, parte del asunto para que uno pueda aprender es involucrarse. O sea, métase de cabeza. Veamos, alguien más, de veras ha sido muy Sí, interesante la opinión de nuestra hermana María Julia, pero alguien más, veamos, hermano Michael. sí, profesor Jaime. Estaba buscando aquí si había en Zoom algún lugar donde levantar la mano, pero no veo ninguno. Hay ¿Cómo un no? lugar Pero donde... hay una partecita abajo donde hay un botoncito de reacciones, entonces ahí usted lo puede Sí. apretar. Pero dígame, cuénteme. Ok, no, te aprendo el Zoom ahora. Mira, ya hice una reacción ya. Ok, ahí está. Ok, Cuénteme. ya. Por eso quería también añadir allí, sin salirnos del límite a la hora de analizar un tipo, que es interesante ver también de que cuando Dios le dio la tierra prometida a Israel, el área que estaba oficialmente asignada era entre el Jordán y el mar, es decir, ahí entre el Mediterráneo, entre la parte oeste del Jordán. Sí. Sin embargo, ellos antes de entrar, todavía en el tiempo de Moisés, hubo un grupo de tribus que, bueno, fueron tres tribus, o tres partes, una tribu, Manasé, que parte de esa tribu, otra sí pasó el Jordán, pero menos tres tribus decidieron tomar posesiones del lado de acá del Jordán, pero no era la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero Moisés le oportunidad de que tomaran esa tierra y luego cuando Josué, Dios le envió a que pasara el Jordán y tomara la tierra prometida, la tierra que estaba dentro de los planes perfectos de Dios, pues entonces hubo un acuerdo allí de que ellos se ayudarían uno al otro y así quedó establecido en ambas partes del Jordán. Pero con el tiempo, incluso en el tiempo de Jesús, ya al oeste del Jordán, no había nada de que se considerara de Israel. Es decir, que podemos ver ahí un tipo interesante, cómo había ciudades de refugio en ambos lados, en el Sí, lugar de la voluntad perfecta de Dios e incluso en la voluntad permisible de Dios. Habían tres en cada uno de ellos. así es. Y es un refugio precioso, es decir, puede ser visto como un tipo precioso de que Cristo está disponible tanto para los judíos como para los gentiles. Muy bien. Muy, muy bien. No, y es bien interesante porque vaya, por ejemplo, del lado, digámosle así, lo que sería el lado este, que era lo que sucedía en el tiempo de Jesús que estaba allí, Gadara.
que era Ajá. donde tenían el criadero de cerdos y todo ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, con todo y eso, pues el Señor le dice, mire, ustedes tal vez no podrán ser las mejores personas del mundo, pero eso no quiere decir que ustedes no van a tener la oportunidad que tienen nosotros. Claro que sí, definitivamente que sí. Muchas gracias. Veamos, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario sobre todo esto que hemos dicho? ¿Algún aporte que quiera hacernos para enriquecer la discusión? Antes, porque estamos dando la oportunidad, porque ya les voy a anunciar cuál va a ser el tema de la próxima semana. O sea, que no crea que estamos terminando. Ya les voy a decir cuál va a ser el tema de la próxima semana. Pero antes de eso, pues estamos dando esta oportunidad para que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, sirvas. Veamos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario? ¿O todos estamos bien? Bueno, entonces si es así, le voy a comentar cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana, bueno, déjeme decirle algo. Yo generalmente tengo una calendarización de temas, pero les he hecho el comentario de que eso no quiere decir de que si usted tiene algún tema que usted quisiera que se trate, avíselo con anticipación para poder prepararlo. El tema de la próxima semana es una petición de una de las personas que se une con nosotros a la reunión, ¿verdad? Que es el chico este que está ahí con la banderita sentado ahí en el precipicio, porque es lo que es una foto de cuando él corría. Entonces, él nos ha sugerido este tema. El tema que nos ha sugerido es Azazel. ¿Y quién es Azazel? Azazel es un personaje que aparece en el libro de Levítico, un poco controversial. Así que en la reunión del próximo miércoles vamos a hablar acerca de qué se suponía que era Azazel y por qué cuando se hacían los sacrificios había que mandarle una parte a Azazel, ¿verdad? O sea, es un pasaje un poco delicadito en el libro de Levítico, pero lo vamos a explicar y vamos a sacar la lección del caso, ¿verdad? Así que para los hermanos que nos escuchan de fuera, el horario que tenemos, por si usted quiere invitar a alguien más a las reuniones, si es en Estados Unidos, es a las 8 p.m. 7 Centro, 9 Venezuela, 10 Argentina, ¿verdad? Así que si usted quiere que alguien esté en la reunión en vivo, recuerde es a las 8, horario de Estados Unidos a las 8, 7 Centro, 9 Venezuela, 10 Argentina. Posteriormente el video se va a subir a YouTube para que si usted no se ha suscrito, para que se suscriba y pueda recomendar los videos a más personas. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. No me queda más pues que agradecerles el que nos hayan acompañado y vamos a orar para terminar la reunión. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se pudieron conectar, gracias también por todas aquellas personas a quienes lo que hemos estudiado les va a servir como una bendición futura. Bendice sus vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces Dios me lo bendiga, que tengan una muy feliz noche y los invitamos para el próximo miércoles. Gracias, Así que la pasen. pastor. Bueno, Gracias, a pastor. ustedes. Amén, pastor. Gracias, compañeros. Que Dios me los bendiga. Bueno. Dios le bendiga.